Hay algo más que quiero que tengan en cuenta. Si en el lapso de la videoconferencia nos desconectamos, vuelven a ingresar con el mismo link, por favor, ¿sí? Porque como tengo una cuenta free, pues el tiempo solamente nos da 40 minutos. Entonces, si me desconecto, quiero que presten atención, si me desconecto, volvemos a ingresar al mismo link y seguimos el proceso sin ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, vamos a compartir mi pantalla y mostrarles dónde es que vamos a encontrar toda la información concerniente al servicio de integración, ¿no? ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Y todo eso. Correcto. Quiero confirmar si logran visualizar mi pantalla, si no tienen ningún inconveniente con el tema de mi pantalla. A ver, quiero confirmar. ¿Todos logran visualizar mi pantalla? ¿Sí? Sí, sí, no se preocupen. Este link luego lo voy a subir a lo que vendría a ser, pues, el tema del canal de YouTube. Ahí lo subiría con una fecha de la videoconferencia del día de hoy. Entonces, para ingresar a HISPINSA, todos ya sabemos que tenemos que ingresar al URL de Wexaloop HISMINSA. Luego procedemos a ingresar con nuestro usuario, ¿no? Esto es un tema muy importante que siempre recalco, es el tema de los comunicados, chicos. Siempre hay que estar atentos, ¿no? Miren, hemos tenido varios reportes de que algunos usuarios no podían registrar hoja GIS en el aplicativo, ya se había puesto un comunicado, ¿no? El comunicado 19, donde explicaba qué eran los pasos a seguir. Y había algo muy importante. Recuerda que si tu conexión a internet es lenta, debes esperar entre 5 y 7 segundos para que traiga los datos de red, ¿no? Entonces hay que ser, siempre leer los comunicados vigentes, si hay algo, tomarse ese detalle, pero acá hay algún punto muy importante, que es dónde vamos a encontrar nuestra información. Nuestra información la vamos a encontrar siempre en manuales y videotutoriales. Cualquier cosa que ustedes requieran con respecto a modificación, actualización o algún tipo de esto, lo vamos a encontrar ahí. Luego nos vamos a manuales y herramientas, pero antes que les den clic, ustedes se van a percatar que aquí dice contraseña. Esa contraseña es la que ustedes van a utilizar o van a copiar, ¿sí? Para poder ingresar a este link que les permita, ¿no? A ver, vamos a ver, parece que no copié bien. Copiamos, pegamos. Ahora estamos ingresando, ¿sí? Y vamos a ir al apartado de comunicados, ¿sí? Al apartado de comunicados. ¿Sí? Aquí tenemos el apartado de comunicados, herramientas, maestros, manuales y videotutoriales. Todos aquellos hospitales que quieran hacer el servicio de integración tienen que irse al apartado de herramientas. Siempre, siempre al apartado de herramientas. Dentro de herramientas están, valga la redundancia, todas las aplicaciones o herramientas, ¿sí? Que les van a poder permitir explotar información GISMINSA o hacer integraciones con GISMINSA. En este caso, hay un apartado de importación de archivos planos, que es lo que nos va a poder permitir, o lo que nos va a permitir es poder explotar la información que descargamos de GISMINSA mediante SQL. Luego también tenemos un apartado de software, que me tomaba el detalle de subir el software necesario en algunos casos para aquellos puntos donde no tengan el SQL, solamente estoy dejando el motor de la base de datos, ahí van a poderlo descargar. Y luego aquí en el tema de archivos de importación, ¿sí? Siempre, siempre va a existir en cada versión, ¿sí? Un cipiado. Ese es esa es la última actualización vigente que va a existir. Siempre un cipiado y además una carpeta para que puedan identificar todas las opciones que puedan haber ahí, ¿no? Hay script SQL, hay bacheros, ¿no? Hay
Excel y todo ese detalle para que lo puedan utilizar sin ningún inconveniente, ¿no? Ahora, ingresamos al proceso que nos interesa en este momento, que es el proceso de integración. En este proceso, como ustedes verán, existen varias versiones, ¿no? Y actualmente tenemos, ¿sí? La versión 4, que es la última versión vigente que existe para el proceso de integración. ¿Qué contiene este proceso de integración? Bueno, existe un proceso automatizado que es el que te permite crear los maestros, así como ejecutar todos los procesos, pero todos estos solamente deben ser ejecutados por única vez, nada más. Por única vez debería ser ejecutado este proceso si en este caso no tienes integrado nada. Para hacer esto, también tú tienes que ir al apartado de ejecución masivo de Script SQL y llenar todo este formato, ¿sí? Luego, para mantener un orden, ¿sí? Se crea una tabla, ¿sí? Una carpeta, una estructura de carpeta, para que lo puedan tener más organizado, ¿no? Si es que quieren utilizar estos procesos de bacheo. Si no quieren utilizar esos procesos de bacheo, todo proceso lo tienen que correr manualmente y no habría ningún inconveniente con respecto a eso, ¿sí? Entonces, luego de eso, tenemos las tablas maestras, tenemos el proceso, en este caso como que el YAR o el aplicativo que nos va a permitir utilizar la base de datos y enviar esa información, ¿sí? Esa información hacia Gizminsa y estos procesos que son los procesos de integración. Uno es el proceso que se encarga de generar toda la estructura JSON que va a utilizar el servicio, ¿no? De integración para que nos envíe. Pero antes de generar este proceso, tenemos un proceso que se encarga de validar si la información que contiene ahí es la información necesaria, ¿sí, chicos? Es la información necesaria para que no sucedan errores al momento del envío de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de hacer el envío y generar todo el proceso de integración, hay un proceso que se encarga de validar si lo que se encuentra en esa tabla inicial es correcta o no. Hasta ahí, chicos, ¿me van entendiendo o tienen alguna duda por ahí? A ver, coméntenme. A ver, coméntenme, chicos, si hasta ahí hay alguna duda o algún proceso que quieren que les repita y todo eso. A ver. A ver, chicos, coméntenme. Coméntenme, chicos. A ver, no tengo respuesta. Hola, hola. ¿Me logran escuchar o hay algún problema con el tema de audio? A ver, ¿hay hasta ahí alguna duda o consulta? A ver, chicos. Sí, en realidad no es específicamente una integración con galenos. Esto puede funcionar para cualquiera. ¿Sí? ¿Correcto? Esta integración, si ustedes siguen este paso, es una integración que pueda funcionar con cualquier aplicativo. Ojo, hay un proceso que antes de este proceso inicial es el que deben realizar ustedes, ¿sí? Nosotros hemos abarcado como que, por así decirlo, todo el proceso de integración, pero solamente ustedes tienen que hacer un proceso que es llevarlo a una tabla, nada más. En esa tabla es la que se va a encargar luego de hacer todo el proceso de integración, pero ese proceso ya lo tiene que hacer el hospital porque no podemos realizarlo nosotros, ¿sí? De igual manera, con el hospital de Ayacucho, que es el que nos ha apoyado en este tema, nos va a apoyar, es que ellos ya tienen un proceso de llevar la información de galenos hacia Gizminsa, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la información de galenos tiene que pasar por un proceso de validación, de estandarización y de homologación de información y lo que también va a afectar en el tema de aplicación, ¿sí?
Dice, en la base de datos fuente del software que tengamos, tenemos que decirle, llenarle una plantilla para, así es, algo así es lo que debería hacer cada uno. Llevarlo a una tabla, ¿sí? A una tabla lineal y siguiendo una estructura, en este caso la estructura de la tabla, es la que va a permitir luego generar todo ese proceso de integración, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí, algún proceso o algo? A ver, coméntenme. ¿Alguna duda adicional? Sí, sí, correcto. Voy a realizar ahorita un ejemplo, eh, pero recuerden que yo no voy a hacer el proceso de galenos hacia la tabla, ¿correcto? Ese proceso ya lo debería realizar específicamente el hospital, ¿sí? Yo solamente voy a llevar el proceso de la tabla ya llenada hacia el proceso de integración y cómo debería ser remitida. ¿Sí, chicos? Eso es más o menos para que tengan una idea de cómo funcionaría ese proceso, ¿no? Entonces ya tenemos claro y ahorita con un proceso les voy a mostrar, ¿sí? Ya tenemos claro cómo funcionaría este proceso, ¿no? Quiero ver si logran visualizar en este momento mi pantalla o no la logran visualizar. A ver, coméntenme si logran visualizar mi pantalla. A ver, chicos. ¿Sí? Correcto. Justo antes de que me reuniera con ustedes, estaba viendo un tema con el Hospital de Ayacucho, ¿sí? Y aquí va a explicarles cómo es que funciona el proceso en sí, ¿sí? Con imágenes. Antes de que existiera todo este proceso, a ver un momento, todo este proceso que está seleccionado en color verdecito o verde caña, ¿sí? O verde limón, ¿sí? Solo teníamos un servicio de integración como URL. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que estaba en color, o todo lo que está en color verde, ¿sí? Verde caño, verde limón, ¿sí? Tenían que hacerlo los hospitales. Todo ese proceso lo tenía que hacer el hospital, ¿no? No necesariamente en ese mismo flujo, ¿no? Claro, pero lo tenía que hacer. Tenía que hacer un servicio que él envíe esa información mediante este servicio de integración, mediante esta URL para ser más exacto, ¿sí? Tenía que hacer el aplicativo que le iba a decir a la información o que iba a decir o enviar la información a esta URL y mediante esta URL llegaba a nuestra base de datos de HISMINSA. Aquí. Aquí va a llegar a la base de datos, ¿sí? De HISMINSA, del MINSA central, ¿sí? Pero, sí chicos, pero como hemos visto que muchos hospitales no tienen recursos o en algunos casos están sobresaturados con el tema de trabajo, en el tema de desarrollo, se inició un primer proceso. El primer proceso es este que está eh, encerrado, ¿sí? Encerrado en color verde. Este primer proceso lo que hacía es tener una tabla JSON y un servicio YAR, ¿sí? Lo que tenía que hacer el hospital, que es lo que está en color azulito, ¿sí? Era ellos, sí, hacer una limpieza de galenos, hacer una estandarización de tablas maestras, hacer un tema de homologación y luego también hacer su JSON. Ese JSON tenían que enviarlo a esta tabla JSON local que se iba a encontrar en sus bases de datos. Para esta tabla nosotros ya le dábamos una estructura, ya también le dábamos el servicio YAR y todo eso. Luego ese servicio lo que hacía era consumir esta tabla y luego enviarla por medio del servicio de integración, de la URL de la integración, y luego llevar a la base de datos de HISMINSA Central. A ver, chicos, hasta ahí, ¿me van entendiendo ese primer proceso que existía? A ver.
Correcto, ese era el proceso inicial. Muchos hospitales, cuando ya se les vencía el tiempo para remitirnos la información, utilizaron este en primer proceso. Lo que se tenía ahí es que el hospital tenía que hacer todo el proceso de la creación del JSON para poderlo utilizar. Unas semanas después, se creó conveniente que este proceso de JSON ya no lo realice el hospital para que menorarle la carga en el tema de la generación del JSON. Entonces, por eso procedí en este segundo proceso, que está en color moradito o violeta, ¿sí? Generar una tabla inicial, ¿sí? Que en este caso, en sí, así debería iniciar, pero primero iniciamos como que el segundo proceso y luego el primer proceso. Pero visualmente, en realidad, el primer proceso, chicos, como ya les decía, si en el caso se me desconecto, volvemos a ingresar, los espero unos minutos, ¿sí? Porque ya me lanzó la alerta que tenemos 10 minutos, ¿sí, chicos? Atención, si nos desconectamos, nos volvemos a conectar al mismo link. Entonces, este primer proceso, ¿sí? Que en realidad debió ser el segundo proceso si hubiéramos seguido como que acorde a una línea de tiempo, ¿sí? Ahora, este segundo proceso o en el segundo paso que nosotros creamos, que es la tabla de integración, el hospital ya no tenía que generar esta tabla JSON, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hospital lo único que se tenía que hacer ahora solamente era seguir haciendo la limpieza de galeno, la estandarización y el tema de homologación de códigos y todo eso, y luego remitirlo a una tabla lineal simple, como un Excel, algo así, ¿sí? Y luego, por medio de un proceso que también se creó, ¿sí? Que es el proceso de integración, USP integración, eso es un store que toma esta tabla y la convierte ya en un JSON. Toma toda esa tabla, esa información y se encarga de agruparla y generar en este JSON. Ya no tenían que los hospitales ahora en esta segunda versión, ya no tenían que generar este JSON, sino el mismo proceso de nosotros del MINSA central lo generaba. Luego seguía igual el proceso del YAR, tomaba esta tabla JSON y lo enviaba al servicio de integración, a la URL, y que llegaba a nuestra base de datos. Si por algún motivo lo enviado no funcionaba, pues devolvía un mensaje en el URL. A partir de ahí, para mejorar procesos, ¿sí? Salió una versión nueva, ¿sí? Salió una versión nueva que lo que hacía era, ¿sí? Una depuración. ¿Qué quiere hacer una depuración? Quiere decir que antes de que vaya al proceso de integración, ¿sí? Antes de que vaya al proceso de integración, yo corría o había un store que se ejecutaba, validaba esta tabla inicial y verificaba con todos los maestros si estaba acorde, pongamos si el tipo de documento estaba correcto, si era un diagnóstico correcto, si en este caso era, si los nombres estaban vacíos, ¿no? Pueden enviarme nombres vacíos que no deberían enviarme, ¿no? Y todo ese proceso lo validaba. Entonces, en esa tercera versión ya se agregó una verificación, ¿sí? Para validar la calidad de información que hubiera en esta trama. Y luego seguía el mismo proceso. El YAR tomaba lo de la integración, de lo de la tabla JSON, lo enviaba al URL, el URL de Hizminsa y todo eso, ¿sí? Con eso es lo único que el proceso realiza. Hasta acá es donde el MINSA ya se encarga de realizar todo este proceso. Todo este proceso lo realiza el MINSA central. Ahora, el proceso que todos los hospitales deberían realizar es este proceso de conversión, de estandarización, de limpieza y de homologación para llevarlo a esta tabla de integración. Hasta ahí, ¿todos me van entendiendo? A ver, chicos.
¿Alguna duda? ¿Alguien que tenga? A ver, coméntenme. ¿Alguien alguna duda con respecto a eso? A ver, háganme saber. Nos quedan 5 minutos y luego nos volvemos a conectar porque ya me va a, a botar la sesión. ¿Sí, chicos? Si nos desconectamos, nos volvemos a conectar a la misma URL que tienen. ¿Sí? A ver, ¿alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? A ver. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? A ver, chicos, coméntenme. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Nadie tiene alguna duda? ¿Todos tenemos claro todo ese proceso? A ver, chicos, ¿alguna duda? ¿No? No hay ninguna duda por lo visto entonces. Ahora, el proceso que los hospitales deben seguir es este proceso de acá. El proceso de la tabla de conversión. Todos los hospitales deben realizar este proceso. ¿Sí? Realizar este proceso para que pueda funcionar de manera correcta y sin ningún inconveniente. Si ese proceso lo realizan de manera adecuada, luego su información la van a tener que remitir a esta tabla de integración. El día de hoy justo hemos tenido una reunión con el hospital de Ayacucho, ¿sí? El Hospital Regional de Ayacucho, porque ellos al usar Galeno justo ya tienen este proceso de acá. Ellos nos van a apoyar en el proceso, ¿sí?, de indicarnos qué es lo que han modificado para que pueda enviar su información desde este proceso hasta acá. Lo que hay que tener claro es que el proceso que ellos hayan realizado no necesariamente pueda calzar al 100% al de ustedes, porque por algún motivo de repente alguien no utiliza Galenos, utiliza otro aplicativo, entonces no les serviría de mucho. En el caso de aquellos que utilizan Galenos, pues les serviría mucho para poder identificar cómo han realizado su limpieza de galenos, cómo han hecho la estandarización de tablas, cómo han hecho la homologación de códigos y todo ese apartado. ¿Sí? Entonces, ya ustedes puedan saber de dónde es que han modificado y todo eso. Pero también a eso hay un proceso de modificación. Al momento, ¿sí?, al momento que si haga este proceso, ¿sí?, para ustedes en su aplicativo también les va a afectar, por lo cual su aplicativo lo van a tener que modificar para que funcione con esos nuevos cambios que ustedes van a hacer. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí me comprendieron? A ver, ¿me comprendieron esa parte? Correcto. Entonces, eso es el proceso que debería ser realizado, ¿no? En este caso, ¿sí? En este caso, vamos a abrir qué es lo que tiene ese proceso de integración. El proceso de integración, como ya les decía, contemplaba la creación de la base de datos, la creación de tablas, ¿no? Que ahí no hay mucho, la generación de este proceso, que es un tema que se encarga de hacer toda la estructura del JSON para que ustedes no tengan ningún inconveniente con eso. Ahí tampoco no hay mucho que hacer porque ese proceso ya está hecho. Ustedes no van a tener que hacer una modificación. A este proceso también existen procesos como que el maestro no existe, o me envían un código que no existe, o la UPS no existe, el EGNA no existe, el país, el tipo de documento, el sexo, ¿sí?, el turno, y así con cada uno de esos se hacen las validaciones respectivas para ese tipo, ¿sí? Si es así, ya, correcto, si es así, entonces este proceso ya estaría como que culminado para realizar todo el proceso de integración. Entonces,
Lo único que los hospitales van, ya en un minuto nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar a ese proceso. Lo único que los hospitales van a tener que hacer es este apartado que está resaltado en color azulito. Eso es su proceso que los hospitales deben realizar. ¿Sí? En un minuto o en menos de un minuto se va a desconectar y volvemos a ingresar, chicos, ¿ya?